Hola, Dios te bendiga más, mi hermano y mi amigo. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Antes de desarrollar el tema, quisiera recomendarte que puedes suscribirte a este canal dándole clic a la palabra suscribirse y a la campanita para que te puedan estar notificando de los futuros temas que vamos a estar desarrollando. Muy bien, hoy nos toca hablar acerca de la profecía del pacto eterno. Es parte del libro que estaremos publicando a mediano plazo sobre escatología y todas las profecías mesiánicas y futuras. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 8 versos 6 y 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Un pacto, mi querido hermano y mi querido amigo, sabemos qué es, pero quiero recordarle, es un acuerdo entre dos o más personas donde se tienen a respetar las cláusulas, las cuales deben de cumplir las dos partes. En la economía divina o la manifestación de Dios a través de los tiempos, decidió tratar con humanidad a través de pactos, los cuales eran una preparación para el nuevo pacto. Según Efesios capítulo 1, versos 9 al 10, escribe el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el caso de los pactos divinos, la iniciativa siempre ha sido de Dios. Ha sido unilateral. No es el hombre el que ha hecho pactos con Dios. Así que los mal aplicados pactos que la iglesia ha venido practicando para que Dios los prospere, para que el Señor les dé cosas materiales, no tiene sustento bíblico. Si es cierto que una persona puede hacer una promesa a Dios o hacer un voto, pero esto no obliga a Dios a cumplir la parte que la persona quiere. Más bien es peligroso para nosotros pecar por no cumplir. Así que algunos teólogos dicen que hay algunos pactos que son incondicionales, pero yo creo que todos los pactos son condicionales y lo voy a demostrar. Lo que hay que decir es que algunos tienen promesas, claro, incondicionales, que son parte del pacto eterno, y la única promesa que es incondicional es la de la simiente salvadora hecha en Génesis capítulo 3, verso 15 y ratificada al patriarca Abraham. Todos los demás pactos son condicionales porque descansan sobre lo que el ser humano pudiera cumplir, y es así de sencillo. La Biblia registra 7 pactos, de los cuales 6 son condicionales y algunos de ellos con promesas incondicionales. Estos pactos son el pacto con Adán y Eva, se llama el pacto edénico. El pacto con Noé se le llama el pacto noágico. El pacto con Abraham se le llama el pacto de la simiente o el pacto abrahámico. El pacto con el pueblo de Israel se llama el pacto de la ley. El pacto con el sacerdocio levítico y el pacto con David y la dinastía de su trono se le llama el pacto davídico. Y el último, séptimo, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo o pacto eterno. Cuando la Biblia se refiere al antiguo pacto, están implícitos todos los pactos, y ahí está contenido el pacto de la ley o el que se conoce como pacto mosaico. Después de dar todos los pactos, Dios le da una promesa al pueblo de Israel de un pacto nuevo en un futuro. En vista de que habían violado el pacto de la ley, no lo cumplieron ni lo podían cumplir. Según Jeremías capítulo 31, verso del 31 al 34, usted lo puede leer después en su Biblia. Este es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde aparece la palabra nuevo pacto, y este texto aparece referenciado literalmente en el Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos capítulo 8, versos del 8 al 11. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Dios determinó desde la eternidad en su omnisciencia un pacto nuevo que fuera mejor que todos los pactos, ya que estos eran solo una guía para que el hombre entendiera el plan de salvación que Él les venía revelando a través de los diferentes pactos. Por eso se le llama el pacto eterno en la sangre de Cristo, porque Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo consigo mismo. Cuando digo consigo mismo es porque todos los pactos que Dios hizo con el hombre y con un pueblo fueron con defecto. El único pacto sin defecto sería el pacto en la sangre de Cristo, y Dios lo hizo por eso consigo mismo. Según Hebreos capítulo 13, verso 20, dice la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que el nuevo pacto es la manifestación del pacto eterno. Debemos de entender que Jesús vivió en el antiguo pacto por su nacimiento y formación judía. Por eso Él dice que Él vino a cumplir la ley, porque estaba viviendo en el antiguo pacto. Pero vino a traer el nuevo pacto, y en la ley comenzó a dar los destellos de su interpretación del espíritu de la ley, ya que Él era el espíritu de la profecía. Y esa fue la transición que Cristo vino a hacer, para después este nuevo pacto ser interpretado en el Nuevo Testamento y los escritos de los apóstoles. Pero el nuevo pacto, aunque Jesús lo anuncia en la última cena, empezó a funcionar a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso no hay contradicción entre Jesús y el apóstol Pablo cuando Pablo dice que ya no hay que cumplir la ley, porque ya había sido establecido el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía que ver con lo temporal, mi amigo y mi hermano, y lo visible, pero el nuevo pacto tiene que ver con lo eterno y lo invisible. El antiguo pacto tiene que ver con una franja de tierra en el Medio Oriente, una promesa a Abraham y al pueblo de Israel. El nuevo pacto tiene que ver con toda la tierra y el universo. El escritor del libro de Hebreos nos explica por qué los pactos antiguos fueron con defecto, y eso es lo que voy a desarrollar en este capítulo. Leemos en Hebreos capítulo 8, verso del 6 al 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué es el nuevo pacto? Es el mejor pacto, sin defecto, establecido sobre un mejor mediador, sobre un mejor ministerio y sobre mejores promesas. Sí, claro, Él es el mejor pacto. La pregunta que nace es, ¿por qué es un mejor pacto? Y voy a dar 4 razones del por qué es sin defecto. Cuando la Biblia habla de los pactos anteriores, habla que todos fueron con defecto. Y esto se está refiriendo no a que Dios los hizo con defecto, sino a los hombres que no pudieron cumplirlos. Este pacto antiguo tenía 2 defectos básicos. Y el primero era porque los hombres no podían cumplir con todas las demandas de Dios. El segundo defecto es que los sacrificios de animales no podían perdonar los pecados ni satisfacer la justicia divina. Porque los ministerios que representaban este pacto, en el caso del sacerdocio levítico, no eran perfectos. Y que estos sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. También es un pacto mejor porque cubre a todos los hombres, judíos y gentiles, alabado sea el Señor, ya que el plan de Dios es a través del pacto con Israel que viniera el Mesías y dar a conocer el Mesías, pero como Él en su omnisciencia ya sabía que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías y violar el pacto, de antemano había preparado un mejor pacto que cubre a judíos y a gentiles y a todo linaje, lengua, pueblo y nación, bendito el Señor. En tercer lugar, es un mejor pacto porque da cumplimiento completo a todos los pactos anunciados y a las demandas de Dios, los cuales no fueron satisfechas por los pactos anteriores. En el nuevo pacto Jesús es la simiente prometida. Los sacrificios que ofrecían en el antiguo pacto no satisfacían totalmente la justicia de Dios, no salvaban. Lo que hacían era cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Pero Jesús,
dice el Nuevo Testamento, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual ofreció un solo sacrificio de una vez y para siempre. Además, Jesucristo es el Rey que se sienta en el trono de David para reinar para siempre, porque también es un pacto mejor, porque es un pacto eterno e inquebrantable. No podía ser quebrantado porque era hecho por el mismo Dios en la persona de Jesucristo, de una vez para siempre. Debemos de entender que este pacto no fue hecho con la iglesia, sino Dios lo hizo consigo mismo. Por lo cual Jesucristo es el guardián eterno de ese pacto, que no sería quebrantado ni violado, porque no iba a depender de un socio menor del pacto, sino que iba a depender de Dios mismo. Bendita la misericordia de Dios. Dios hizo este pacto con una determinación soberana, respaldada por Él mismo. Por eso leemos en Jeremías 31, verso del 35 al 37, en el contexto que viene hablando del nuevo pacto eterno. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Además añade en Jeremías 32, 40 al 41, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Y también es un pacto mejor porque es sobre un mejor mediador. Todos los mediadores en los pactos anteriores eran hombres defectuosos, pecaron, estuvieron descansando sobre mediadores humanos propensos a pecar, por los cuales se requería una vez para siempre un mejor mediador. Es así que Dios decide pactar consigo mismo y es donde Jesús decide que este pacto es el nuevo pacto en su sangre. Lo leemos en el Evangelio de Lucas en la última cena, en el capítulo 22, verso 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Todo lo que nosotros recibimos en este pacto, mi querido hermano, mi querido amigo, lo recibimos a través de Cristo. Solo el séptimo pacto, o sea, el nuevo pacto, fue incondicional, porque descansaba sobre Jesucristo mismo. Él se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que Dios nos lo da a través de Jesucristo. Él es la salvación. Él es nuestra esperanza de gloria. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Él es la justicia de Dios. Él es la paz. Él es nuestro gozo. Bendito el Señor. Él es en el que Dios deposita sus bendiciones. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También es un mejor pacto, porque es sobre un mejor ministerio. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes en la ley tenían que ser sucedidos por otros sacerdotes. Pero este es un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, sin principio de días ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso del 15 al 28. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entre paréntesis dice, pues nada perfeccionó la ley.
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es ahí donde algunos tienen conflicto, preguntándose qué tienen que guardar del antiguo pacto. Y dicen, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero si guardas los 10 mandamientos, mi amigo y mi hermano, tienes que guardar todos los 613 mandamientos. Tienes que guardar el día de reposo en la actualidad. Y eso no es así. Eso no lo declara el nuevo pacto. Así que en el nuevo pacto fue cambiado el sacerdocio, y la Biblia es muy clara cuando dice en Hebreos capítulo 7, verso del 11 al 12, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hago énfasis en este renglón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así que ya Dios no nos habla a la manera del antiguo pacto, sino que nos habla de acuerdo al nuevo pacto. Según Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y como número 4, es mejor pacto porque estamos establecidos sobre mejores promesas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Recordemos que las promesas a Israel los alcanzan si guardaban los 613 mandamientos y los ponían por obra. Pero como era imposible para cualquier ser humano en el nuevo pacto en Cristo, Dios nos bendice por fe y por su gracia con toda bendición espiritual. La pregunta que debemos de hacernos, mi hermano, mi amigo, es: ¿cuáles son las mejores promesas sobre el cual está hecho este pacto? Las promesas que no existían en el antiguo pacto. Por eso leemos en Hebreos capítulo 8, verso del 10 al 12, y nos especifica las promesas de este nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Recordemos algo, que esto lo estamos tomando del libro de los Hebreos, el que también dice que las leyes ceremoniales, los sacerdotes, los sacrificios, ya no se deben practicar como en la ley de Moisés. La pregunta que nace es: ¿cuáles leyes pondrá en mi mente y en mi corazón? En su mente y en su corazón, mi amigo y mi hermano. Obviamente las leyes del reino de Dios que Jesús enseñó y fueron ratificadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. No son las 613 leyes del Antiguo Testamento. Jesús fue claro cuando dijo: el que guarda mis mandamientos. Así que
es lo que Jesús enseñó sobre el amor de Dios y al prójimo, una vida piadosa que practica las buenas obras como evidencia de una fe que profesa. La promesa de la salvación, el perdón de pecados, la justificación y la vida eterna es a través de la sangre de Cristo en su obra redentora, en su obra expiatoria. Esta es la base del nuevo pacto, la cual nunca existió en el antiguo pacto. Leemos en Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice en Hebreos, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La otra promesa es la promesa que pondría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Según 2 Corintios capítulo 3, verso del 3 al 6 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso leímos en el libro del profeta Jeremías que dice en Jeremías 32:40, y haré pacto con ellos, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. También la otra promesa es la promesa de que sería por Dios y ellos me serían a mí por pueblo. Sentido de pertenencia, como hijos de Dios, seríamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora seríamos templo del Espíritu Santo. Y esto es obvio porque el Espíritu Santo venía en una manera intermitente en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto se le llama el ministerio del Espíritu porque mora en la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Leamos 2 Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el Señor. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. En el nuevo pacto todos los creyentes recibimos la unción del Espíritu. Somos inmersos en el cuerpo de Cristo y todos tenemos un sacerdocio como creyentes, un sacerdocio universal. Ya el sacerdocio no está en unos pocos, en una tribu como la de Leví, en una tribu arónica, sino en todo el cuerpo de Cristo. También otra promesa es que en el nuevo pacto la promesa es de conocerlo personalmente. Israel nunca conoció a Dios personalmente, excepto algunos profetas, reyes y sacerdotes que tuvieron un encuentro personal con Él por la trascendencia que tenía. Pero en el tiempo del nuevo pacto, en este tiempo, ya el Señor nos revela quién es Dios en una manera personal. Y tenemos esa relación íntima con Él. Y ninguno, dice la Biblia, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos conocerían al Señor a través de Jesucristo, que lo vino a revelar. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Este texto, claro, está de acuerdo al contexto que viene hablando. No se refiere que ya no van a haber maestros que enseñen la palabra del Señor, no es eso, sino que se refiere a que vamos a conocer a Dios en una manera personal, íntima, ya que en la ley la gente no conocía a Dios en una manera personal, sino a través de los sacrificios de los sacerdotes y de los ritos de los profetas. Pero en el nuevo pacto, Jesús mora a través de la persona de su Espíritu en nuestro corazón y Él vino a revelar al Padre. Cada creyente tiene la promesa de experimentarlo personalmente. Tenemos una comunión con el Padre personal e íntima. Por eso dice en San Juan capítulo 14, versos 22 y 23, que dijo Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y esto fue la respuesta que le dio a Judas, no al Iscariote. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Cambiado el pacto, mi amigo y mi hermano, hubo un cambio de sacerdocio, cambio de requisitos, cambio de posición y cambio de operación. El antiguo pacto era de ir a lugares a adorar, como el monte Gerizim o Jerusalén. El nuevo pacto tiene que ver con estar en Cristo. El antiguo pacto tenía que ver con el hacer. El nuevo pacto tiene que ver con el ser. Ser un hijo de Dios y ser santo. Porque el hacer en el nuevo pacto siempre es un resultado del ser. Así es que los antiguos pactos quedaron abolidos, invalidados, desaparecieron para dar campo al nuevo pacto en un total y nuevo formato. Algunos debaten si todavía hay que vivir las cosas del antiguo pacto o no, si hay que guardar ciertas cosas del pacto mosaico o no. Yo creo lo que dice la Biblia del antiguo pacto, que iba a ser abolido e iba a desaparecer. Al establecer el nuevo pacto, iba a quedar sin efecto los antiguos pactos y las promesas se iban a cumplir en Jesucristo. Según Hebreos capítulo 8, verso 13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. También nos dice el apóstol Pablo, hablando de la gloria del antiguo pacto que había de perecer. Leemos en 2 de Corintios capítulo 3, verso del 7 al 11 y el verso 13. Leo para ustedes: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y esa palabra en el griego también tiene la connotación de extinguir. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, hablando del pacto antiguo, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Alabado sea nuestro Dios. Y en el verso 13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Gloria a Dios, porque el nuevo pacto nos trae un mejor mediador, un mejor ministerio y mejores promesas. Gloria a Dios, porque tenemos ese nuevo pacto y lo estamos viviendo en la actualidad. Si lo que perece fue con gloria, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Alabado sea Dios por el nuevo pacto eterno en la sangre de Cristo. Espero le haya quedado claro este tema de por qué Dios trajo un nuevo pacto y las implicaciones que tiene sobre nuestra vida ahora, sobre su iglesia. Que Dios lo bendiga más. Le ha hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador.